Bienvenidos a este video tutorial donde abordaremos la elaboración de una planeación de una sesión de clases por competencias conforme a la semana 4 de la Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de México. Presenta Francisco Jesús Vieira González. ¿Cuál es el objetivo? Reconocer la construcción de una sesión de clases empleando el modelo por competencias para una asignatura que esté impartiendo o que usted esté cursando. El formato que se les envía se encuentra dentro de la plataforma de Blackboard, por lo cual este mismo formato lo comenzaré a reestructurar y señalizar conforme lo que se espera. En el primer apartado se encuentran los datos generales, en el cual ustedes colocarán todos los que se encuentran como nombre, escuela, nivel escolar, modalidad, número de asistentes, tipo de acción de formación, horas, autores. Es importante señalar que esta actividad solamente considera una sesión de clases, por lo que si la persona es mayor a 16 años, su sesión será entre 2 a 4 horas. Y si es menor de esta edad, se recomienda que sea de 50 minutos a máximo 1 a 2 horas. En datos generales es colocar la fecha en que se elabora la planeación o se va a implementar, el nombre de la acción de formación es qué nombre le van a poner a su curso o su taller, el nombre de la institución, en nivel escolar o ámbito se refiere a si es primaria, secundaria, preparatoria y el grado primero, segundo, tercero, cuarto. Si no se aplica en un entorno escolar, entonces colocar si es en una empresa, en una organización o una ONG. Recuerden que la educación no solamente se encierra las cuestiones de tipo escolar, sino también pueden ser de ámbito no formal e informal. Número de asistentes que tendrá la sesión, el tipo de acción de formación que lo vamos a ver un poquito más adelante, las horas del curso en donde dentro de los corchetes se colocan cuántas horas teóricas y cuántas horas prácticas van a tener y al finalizar el total. Y por último el autor, es decir, el nombre de la persona que realiza la planeación. Es importante señalizar que en tipo de educación se deben de considerar solamente alguna de estas tres respuestas. 1. Formal. Se realiza conforme un plan de estudios del sistema educativo de un país. Por ejemplo, primaria, secundaria, licenciatura, maestría, en el cual se obtiene un certificado válido o un título y una cédula profesional que le permite movilidad en el sistema educativo del país. El no formal comprenden aquellos tipos de educación sistematizada, formalizada y hasta que brindan un certificado, pero que no permiten la movilidad a nivel formal dentro del sistema educativo de un país, por lo cual pueden ser capacitación, ONGs, formación docente, formación religiosa, catecismo, doctrina, la plática que tenemos para la entrega de las tarjetas en la leche, programas sociales, es decir, todo aquel curso que está sistematizado, podemos recibir hasta una constancia, pero no nos sirve para tener estos grados formalizados. Y por último, tenemos actividades de tipo informal, que son aquellas de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando un padre le enseña a una hija a andar en bicicleta, cuando un padre le enseña a un hijo a amarrarse las agujetas, cuando una madre le enseña a su hija a cocinar. Es decir, en estos tres elementos se encuentra la educación. Ustedes tendrán que escoger uno. Modalidad educativa, tenemos tres. Presencial, el docente y el estudiante se encuentran en el mismo lugar y interactuando al mismo tiempo. A distancia, como la que estamos viviendo, el docente y el estudiante se encuentran en diferente lugar e interactuando al mismo o en diferente tiempo, por ejemplo con el uso de un medio como la plataforma virtual o mixta, donde existe una combinación de las dos. En modalidad didáctica, ustedes van a colocar si se conforma como un curso, un taller, un laboratorio o un seminario. El curso tiene una modalidad teórica en donde se abordan contenidos teóricos y el taller es práctico. En cuanto a si se usa experimentación, tendrá que ser un laboratorio, pero si es la producción de un material como una tesis o la elaboración de algún escrito, se puede usar el seminario en donde hay un análisis crítico y se termina con un producto escrito. Tipo de población.
En tipo de población ustedes van a colocar 10 características de la población a la cual va dirigida su sesión. Y en ambientes de aprendizaje, 10 características como máximo del lugar en donde se van a desarrollar. Algunas características en el tipo de población pueden ser edad de los participantes, número de participantes, nivel socioeconómico, características, niveles educativos, y en el lugar pueden ser infraestructura, equipos, mobiliarios, iluminación. Es todo aquello que nos brinde una contextualización para identificar si están las condiciones necesarias para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el espacio de competencia a desarrollar en la sesión, ustedes deben de construir la competencia. Yo sé que algunos de ustedes recuperan las competencias del acuerdo 444 o 447 de nivel medio superior, pero es importante que ustedes las construyan. Por eso tenemos una estructura que es verbo en presente, más el objeto, más el complemento, más la condición. Entonces es decir, verbo en presente, más el qué, más el para qué, más el cómo. Es importante señalar que depende del autor, pueden existir otras propuestas teóricas de redacción de competencias. Para esta asignatura que estaremos revisando, utilizaremos esta que está fundamentada en Margarita Panza. El verbo. El verbo se retoma de la taxonomía de Bloom, que es una propuesta de clasificación del aprendizaje, por lo cual es importante que ustedes en internet, o les voy a dejar en la plataforma una taxonomía de Bloom, puedan identificar los verbos que van a desarrollar. Y entonces tenemos los siguientes como conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Es importante que mientras más alto sea el verbo, si ustedes colocan objetivos de tipo particular, deben ser de verbos de niveles anteriores. Ejemplo, verbo, qué, para qué y cómo. Verbo, construye. Recuerden que es en presente. ¿Qué? Un mapa conceptual. ¿Para qué? De las teorías de la escuela tradicional y nueva. ¿Cómo? Empleando un software digital. Súper importante. La competencia debe demostrar de manera concreta la construcción de un desempeño o de un producto. Por eso las competencias dicen que son prácticamente evidenciables. Verbo identifica que las partes del cuerpo humano, ¿para qué? Para conocer sus funciones mediante un diagrama. Saberes. En los saberes ustedes van a dividir su objetivo en 3 tipos de conocimientos. 1. Declarativos, que se refieren a conocimientos teóricos. Procedimentales, que se refieren a procedimientos manuales o psicomotrices que tiene que hacer el estudiante. Y actitudinales, tiene que ser con valores. Un ejemplo de declarativo es, por ejemplo, cuando vamos a manejar un coche, es saber las partes del coche. Es solamente conocer sus nombres y sus funciones. El procedimental conlleva a ya saber mover un volante con cierta pericia, a meter primera o segunda, a frenar, que son actividades psicomotores de movimiento. Y las actitudinales tienen que ver con no aventarle el coche a las personas, no pasarse los semáforos, tienen que ver con valores. En el aspecto contextual son situaciones del ambiente en donde se desarrolla. No es lo mismo manejar un coche en una ciudad que en una carretera, o manejarlo en una pista de pruebas, por lo cual en el aspecto contextual de manejar un coche en este ejemplo podría ser una pista de carreras. Aspecto contextual, manejar durante la ciudad. Aspecto contextual, en un examen de manejo. Ese es el lugar en donde se implementará su actividad. Actividades de la sesión. En las actividades ustedes van a hacer una descripción centrada en el aprendizaje del estudiante, en donde van a señalar todas las actividades que se van a realizar dentro del inicio y desarrollo y cierre de esta sesión. Esta es la parte más importante, porque aquí es donde se va a evidenciar que existe un cambio de conciencia de la persona que está planeando para implementar las competencias. Por eso es importante que en las actividades sea una redacción puntual, que la persona que vaya a leer, en este caso su servidor que va a revisar su planeación, no le quede duda de nada de lo que van a aplicar.
Si van a solicitar un ejercicio matemático, tienen que colocar el ejercicio matemático o la hoja con los problemas para que yo los pueda revisar y prácticamente, aunque yo no sea experto de su asignatura, yo los pueda prácticamente implementar sin ninguna duda. Deben emplearse diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje por competencias, como puede ser aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en situaciones. Pueden utilizar mapas mentales, mapas conceptuales, elaboración de proyectos, maquetas, lo que ustedes gusten, pero recuerden que sea un desempeño o una evidencia. Redactar en tercera persona, es decir, enfocado en el estudiante, el alumno, tiene que ser hacia él. Dividir por actividades enumeradas, evitar la relación el maestro brinda el contenido y el estudiante entrega una actividad. Por ejemplo, el maestro da el ejercicio, el alumno lo contesta y se le entrega al profesor. Eso no es educación por competencias. Y deben ser específicas de tal forma que cualquier persona pueda implementarlo. En este caso, su servidor. Ejemplo correcto de redacción. El estudiante conforma grupos de 5 integrantes para revisar el ejercicio profesional por el docente. En una hoja blanca, escribe el siguiente problema matemático con su solución desarrollada, que es 9x por 4 menos x igual a 31. Al finalizar la hoja, la intercambia con otro equipo con la intención de que el mismo documento escriban las observaciones al procedimiento realizando de sus compañeros. El que aprende es responsable de su aprendizaje. Ejemplo incorrecto. El docente realiza los equipos en el salón de clase con 5 participantes y les entrega una hoja para que la resuelvan. Al finalizar la entrega, el docente es quien califica y emite su evaluación de manera directa. Hay que tratar de evitar este tipo de redacciones que sean prácticamente escuetas. Algunos en sus redacciones hacen lo siguiente, nada más le ponen ejercicio, actividad, mapa conceptual. Tienen que desarrollarlo, describirlo para que yo lo pueda prácticamente entender. Para las competencias, el alumno aprende y el docente solamente es un guía y un apoyo. Actividades complemento que deben colocar. En materiales, incluir todos los recursos y equipos que se emplearán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el tiempo, por cada actividad hay que colocar el tiempo de tal manera que la suma sea el mismo que se encuentra en el apartado de datos generales. Evidencia de aprendizaje es el producto o desempeño que debe de entregar o de realizar el estudiante. Y por último, la retroalimentación correctiva. En dado caso que el alumno se equivoque, ¿qué actividad o qué ejercicio se le va a poner para que atienda las opciones de mejora y la pueda entregar para mejorar tanto su aprendizaje como la calificación que se está entregando? Es importante recordar que la evaluación permite la mejora continua. La calificación solamente emite un dato y no existen cambios. Un ejemplo que ustedes pueden encontrar lo voy a colocar dentro de la plataforma. Evidencias. En las evidencias ustedes tienen que colocar aquellos productos de manera tangible que el alumno va a desempeñar o va a realizar. Máximo 5 criterios de elaboración. Ejemplo, evidencia, hacer un mapa conceptual. Criterios, debe utilizar las palabras clave del tema, debe utilizar símbolos, debe utilizar colores, es decir, aquello que se considera que es importante que entreguen. Tipo de evaluación, vamos a considerar si es diagnóstica, si es heteroevaluación o si es coevaluación. Y por último, en el aspecto de valor, incluir cuánto es un porcentaje o calificación que el total pueda dar, 10, 100 o el número de puntos que ustedes consideren. Por último, en los instrumentos de evaluación por cada evidencia, señalar aquellos criterios que ya los tienen previamente, solamente los van a traer y los van a desarrollar. Por lo cual en estos instrumentos que pueden ser rúbricas, listas de cotejo o exámenes, ahí van a mostrar de manera clara qué es lo que esperan del estudiante, y en criterios de entrega aquello que no se le puede olvidar entregar. Es importante que ustedes revisen la presentación de la semana 3 o el videos en internet donde se puedan construir. Algunos ya tienen rúbricas. Les recomiendo que si tienen rúbricas, hagan un traspaso al documento y no solamente copien y peguen como imagen su rúbrica, porque en este caso se considera no entregada. Pueden crear sus propios formatos o recuperar alguno que les coloco dentro de la plataforma.
Y recomendaciones generales: entregar en un documento único todo, incluye portada con datos de identificación de la materia, se incluye alguna fuente de consulta, colocarlo en formato APA si la llegan a utilizar, y por último, letra tamaño 12 o 14 y tipo Arial, Verdana o Times New Roman. Quiero agradecer el haber escuchado este pequeño video tutorial que al mismo tiempo servirá como insumo para el podcast de esta semana, para no duplicar los materiales y conlleve mayor tiempo en su revisión y mejor lo enfoquemos al desarrollo de una planeación de una sesión de clases por competencias. Les agradezco el tiempo y la atención brindada.